Bien, vamos a meternos en el mundo de la vitivinicultura con un gran especialista que está con nosotros, José Luis Belucio, con nosotros. José Luis, bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo va todo? Muchas gracias por el llamado. Muy bien, por suerte. Quiero que nos cuentes cosas que vos sepas, justamente hablando de nuevas cepas para la vitivinicultura. Mirá, en la Argentina, como bien sabrás, tenemos una cultura de la vid y cultura del vino desde hace muchísimos años. En realidad tenemos 186 variedades de uva en la Argentina, de las cuales 123 corresponden a uva para vinificar de manera fina, con lo cual la amplitud es realmente enorme y esto corresponde, a pesar de que hemos comenzado con la vitivinicultura allá por el siglo XVI, en el año 1540 y monedas, 43, que solamente se utilizaba para todo lo que eran los oficios religiosos. La industria vitivinícola fina, propiamente dicho, comienza en el siglo XIX, con todo lo que significó no solamente la inmigración que tuvimos de países europeos, sino a su vez porque Domingo Faustino Sarmiento, como ya conté en alguna otra oportunidad, a instancias de él, el gobernador Segura de Mendoza creó la Quinta Agronómica y desde allí se empezaron a traer las vides de gran fineza, tanto francesas sobre todo, y con la inmigración italianas y españolas. Claro. Después de muchos años en donde nosotros podíamos elaborar el vino y no teníamos en realidad certeza en donde sabíamos a qué correspondía esa cepa, lo que hicimos fue, a partir de un trabajo muy importante realizado por el ingeniero agrónomo Alberto Alcalde, ampelógrafo, pudo determinar y pudo ordenar un poco el parque agronómico de la vid en la Argentina. Y allí pudo determinar cuáles eran las variedades que existían, porque inclusive hasta se le daban sinonimias que en realidad no correspondían. Por ejemplo, yo te voy a hablar hoy, entre otras variedades, de la bonarda. Y la bonarda en realidad se la ha llamado de tantas formas que ha confundido sobremanera. Se la llamó barbera bonarda, se la llamó barbera, inclusive barbera de Gatinora, bonarda piamontesa, y en la Argentina, a su vez, le hemos dado nombres bonarda argentina, en donde complicamos más las cosas todavía en su momento. En un momento determinado, en el año 1986, el ingeniero Carlos Ticio, después de conseguir poder trabajar en la Universidad de Davis en Estados Unidos, logra determinar que la bonarda que correspondía a la Argentina, a lo que estaba plantado en la Argentina, en su gran mayoría, corresponde a la bonarda de la Saboya. La Saboya francesa actualmente, pero hasta 1860 correspondía al norte de Italia. En realidad sería una cepa italiana, hoy devenida a la zona en un lugar francés. Ahí ¿Hasta ahí te, estamos bien, te Santiago? pregunto, claro, porque ¿cuál era el certificado de origen cuando termina importando la vid o el vástago para poder plantar? Digo, ¿cuál es el certificado de origen? Después hay como Exacto. una polinización cruzada, ¿puede crecer de otra manera, extenderse o es muy, muy exhaustivo el crecimiento de la vid? Mirá, es excelente tu pregunta porque certificados de origen no hemos tenido porque justamente se traían al tontas y a locas en realidad por la inmigración, porque Claro. la gente que llegaba a la Argentina, los españoles y los italianos, traían porque tenían la cultura de cultivar vides y de elaborar vino, pero no sabían siquiera a qué uva correspondía, a qué variedad correspondía. Y por eso inclusive muchos viñedos, y todavía eso subsiste en Mendoza, muchos de esos viñedos todavía están mezclados, no tienen pureza varietal.
en donde vos vas a encontrarte algún viñedo muy antiguo, del año a lo mejor 1910, 1920, en donde tenés 10 hileras de Malbec, 2 hileras de Semillón, otras 2 hileras de Bonarda, y así podía pasar con lo que habían implantado por aquellos años. Recordemos que la mayor inmigración en la Argentina, finales del siglo XIX, principios Claro. del siglo XX. No contemos lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1945. ¿Qué pasa con ese blend original, por llamarlo de alguna manera? ¿Termina siendo provechoso o no? ¿O hay que depurar y sacar cada una de sus variedades y después hacer la mezcla del blend? Mirá, hoy lo que se hace es, tenemos la pureza del viñedo, sabemos que las uvas que cosechamos son Malbec, por decirte algo, o Bonarda en este caso en particular, y vamos a elaborar como Bonarda. Pero cuando tenemos la elaboración del vino, encontramos que de una parcela diferente, en donde teníamos quizás Semillón, y para poder, Semillón es una cepa blanca, y para poder levantar, para poder tener un poquito más de acidez, o un poquito más la sensación de dulzura, sin que sea un vino dulce, a lo mejor le agregamos un 5% de Semillón una vez ya elaborado el vino. Hay algunas bodegas que están elaborando lo que se llama la cofermentación, o sea, la elaboración de algunos vinos con uvas de una variedad y con uvas de otra variedad. Eso es muy poco lo que se está haciendo, quedan resultados realmente muy finos, pero ahí va la muñeca del enólogo, lo que se llama la muñeca del profesional, Claro. que sabe qué es lo que está elaborando y para qué hace esa mezcla, por llamarlo de alguna forma, de la fruta que va a terminar vinificando. Ahí, José Luis, para identificar las especies, simple vista, aquellos capacitados, por supuesto, enólogos, o necesitas recurrir a cuestiones más químicas en cuanto al componente de cada especie? Mirá, yo te decía recién, el ingeniero Alberto Alcalde, un ampelógrafo, la ciencia que se dedica a determinar cuál es la variedad de vid corresponde a la ampelografía. Y eso lo va a determinar la forma del racimo, el color de los sarmientos, la forma de la hoja, y de acuerdo a eso vos podés determinar qué variedad de uva vos tenés en ese viñedo. Esa es la única manera de determinarlo, porque vos tenés muchas variedades que se parecen mucho al vinificarlas, y en la vinificación vos podés estar modificando algún sabor original. No hablemos de crianzas, no hablemos de poner ese vino en barricas de roble o en algún tipo de sacarle el sabor de la madera para poder aumentar la fineza de ese vino. Vos podés modificarlo en la modificación, o a lo mejor el oxígeno se modificó en lo que vos estabas vinificando y ya el sabor es absolutamente otro. Entonces, la manera de determinarlo es ampelográficamente cuál es la variedad que corresponde. Sin duda, José Luis, para la próxima quiero que me expliques por qué en un paseo por las nubes se saca solamente algo que no se había quemado y a partir de eso se puede hacer nuevamente una plantación. ¿Me lo contás la próxima? Por supuesto, sin ningún tipo de inconveniente. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias por llamarme. Un gran abrazo. José Luis Belucio, especialista en vitivinicultura, una de las actividades más interesantes y más importantes que tiene la Argentina, con sus grandes calidades en vinos y en uvas, por supuesto.